Hoy al filo, el combate al lavado de dinero y delincuencia organizada con Santiago Nieto, experto en el tema. Gracias, Santiago Nieto, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ana María, por la invitación. A ver, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, exfiscal especializado para la atención de delitos electorales y también, pues, exfiscal de la Procuraduría General de Hidalgo, por decirlo menos. Sí, bueno, y la verdad es que muy contento de haber concluido en Hidalgo. Fue una gran experiencia, realmente muy agradecido con el gobernador Julio Menchaca, sobre todo muy contento de haber salido sin un escándalo. Oye, porque en la FEPADE y en la UIF fue diferente. Bueno, ¿quién es Santiago Nieto? Bueno, igual como mencioné, soy un abogado originario de San Juan del Río, Querétaro, profesor de la Universidad Panamericana y de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace más de 18 años. Y bueno, pues una persona que ha estado vinculada con el sector justicia en distintas fases de mi vida durante distintos sexenios. Dime algo, Santiago. En México los flujos financieros ilícitos han aumentado considerablemente en los últimos años. Impactan directamente al desarrollo de nuestro país. Pero para entender esto del impacto, explícanos qué es el lavado de dinero. Bueno, el lavado de dinero es un procedimiento mediante el cual dinero obtenido de manera ilícita por trata de personas, por tráfico de armas, por tráfico de drogas, se introduce al sistema financiero y a la economía nacional vía adquisición de obras de arte, de vehículos, de bienes muebles, inmuebles, pero también a partir de transferencias financieras, del uso actualmente de criptomonedas y de esquemas que impiden a las autoridades poder tener un mayor control sobre estos recursos. De hecho, en la Evaluación Nacional de Riesgo tenemos 3 grandes amenazas: la corrupción, la delincuencia organizada, y el tercer elemento es precisamente el nivel de recursos ilícitos generados. Se calcula que, por ejemplo, en la trata de personas, donde México tiene un papel desafortunadamente importante a nivel global, estamos hablando de 150 billones de dólares anuales. Y es una tragedia humana porque se trata de seres humanos que son primero introducidos a la mendicidad laboral, después introducidos a la explotación sexual y después terminan muchos de ellos y ellas perdiendo la vida a partir de esquemas de tráfico de órganos. Realmente es una de las grandes tragedias que hay que combatir. Oye, hablabas de este estudio muy importante que habla en relación a las amenazas que vive México, pero más que amenazas, pues digo, lo vivimos todos los días, o sea, son problemas pues que podemos tocar casi, ¿no? ¿Por qué se refieren como amenazas si si es realidad de cada día? Sí, es una forma. La verdad es que Gafi, el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Activos, obliga a todos los países a generar un enfoque basado en riesgos. De hecho, se obliga a todos los sectores que lo pudieran ver, las universidades, los vendedores de autos, las tarjetas prepagadas, pero a nivel nacional se hace este estudio de la Evaluación Nacional de Riesgo, y cuando tenemos una perspectiva no de debilidad institucional, sino más bien que desde afuera se ataca a la sociedad, se les denomina amenazas. Y bueno, en México tenemos 19 organizaciones delictivas de alto impacto, 2 de carácter supranacional, Jalisco y Sinaloa, y esto nos debe llamar la atención a todas las autoridades para poder enfocarnos a un esquema, o se tienen que enfocar a un esquema de combate a estos grupos delictivos. Y uno de los temas tiene que ser no solamente combatir al narcomenudeo o al sicariato, sino también combatir las estructuras financieras, combatir las estructuras patrimoniales a nivel local, la corrupción política. Los grupos no surgen por generación espontánea, no surgen solitos. La corrupción policial, judicial, ministerial, que les da un arropaje jurídico, desde no ejercicios de la acción penal hasta amparos, y finalmente la base social. Tenemos muchos espacios, Guanajuato, pienso yo, en donde de ser huachicoleros se convirtieron de repente en traficantes de armas y de personas y de droga, pero llegan a tener bases sociales importantes. Los tratantes en Tlaxcala, los traficantes de migrantes en Chiapas, los traficantes de armas en Tamaulipas, los narcotraficantes en Jalisco, Michoacán, y creo que este es un enfoque que hay que ver. Por eso la Evaluación Nacional de Riesgo, el informe de evaluación mutua, son instrumentos importantes que hay que revisar desde la academia y también, por supuesto, desde el sector público para mitigar estas amenazas. La ruta del dinero siempre es muy reveladora. ¿Qué autoridad,
qué autoridades les corresponde estar investigando el tema del lavado de dinero? Bueno, por supuesto, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, la Comisión Nacional Bancaria y Valores, tiene una vicepresidencia que se trata también desde el sistema financiero de combatir el lavado de dinero, pero las autoridades locales también. Durante estos últimos años del gobierno del presidente López Obrador se desarrolló un proyecto de unidades de inteligencia patrimonial y económica en los estados. A mí me tocó desarrollar en gran medida la de la UIP en Hidalgo, pero afortunadamente hoy tenemos 30 entidades federativas donde las UIPs funcionan y se trata de dar el siguiente paso. El siguiente paso en esta materia, de acuerdo con el índice de Basilea 2023, es, primero, atacar las criptomonedas. Segundo, ver cómo las organizaciones sin fines de lucro no son utilizadas como vehículo para el financiamiento al terrorismo. Y tercero, cómo logramos la extinción de dominio, porque solamente se detiene, o sea, para los estados, el 1% de los recursos que a nivel global la delincuencia está utilizando. Me refiero a nivel global, incluyendo evidentemente México. Entonces creo que uno de los temas pendientes es la extinción de dominio, la recuperación de activos, pero también ver que ya hay mecanismos de lavado de dinero mucho más sofisticados, como son las criptomonedas, en donde, por supuesto, el Estado tiene que poner límites. Santiago, la corrupción es una fuente de fondos ilegales que, entre otras cosas, hace posible el lavado de dinero y sus delitos precedentes. El nivel de corrupción socava la capacidad de investigar y también de perseguir estos delitos. ¿Qué pasó con la política anticorrupción de este sexenio? Bueno, yo creo que hubo avances, no lo digo yo, Transparencia Internacional Sí. lo menciona, disminuimos de ser el país 138 en 2018 a 124, después 126 con la actual administración. El World Justice Project menciona que hay un estancamiento en la lucha anticorrupción, pero hubo varios estados a nivel nacional donde hay una leve mejora. ¿Cuáles son estos estados? Se menciona Baja California Sur, se menciona Hidalgo, se menciona Guerrero, estamos hablando de Quintana Roo, Tamaulipas. ¿Y cuál es la constante en esos estados? Una alternancia en el ejercicio gubernamental. Entonces yo creo que estas alternancias fueron sanas para poder revisar qué se había dejado de hacer. Ahora, ¿qué creo que se tiene que hacer a futuro? Hay que pensar que el Sistema Nacional Anticorrupción fue generado de trunco, porque de origen, en el sexenio del presidente Peña Nieto, porque no se incorporó al SAT, no sabemos cuál es la perspectiva fiscal, no se incorporó a la UIF, no sabemos cuál es la perspectiva financiera, pero tampoco se involucró a la Fiscalía Electoral o a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, porque una parte importante de la corrupción proviene de los procesos electorales. No siempre, no en todos los casos, pero delincuencia organizada financiando campañas municipales o el peculado electoral, el desvío de fondos, bienes o servicios para fines electorales. Pienso en Operación Zafiro, pienso en estafa maestra, yo creo, ¿no?, estafa siniestra en Hidalgo. Son ejemplos de cómo se desvían los recursos para campañas electorales o para el enriquecimiento ilícito de los políticos. Y esa es una parte que es relevante incorporar al sistema anticorrupción. Así que existe un enfoque electoral, existe un enfoque financiero, un enfoque fiscal y no solamente el patrimonial. Y la única forma de hacerlo es incorporando a los demás elementos del Estado. Oye, tú eres experto en este tema de lavado de dinero, más bien dicho, en prevención de lavado de dinero. ¿Qué entendemos por prevención de lavado de dinero? Bueno, el conocimiento de cuáles son los riesgos que corre. Primero, el riesgo que corre cada sector. Insisto, desde vendedores de autos, blindadores de autos, plataformas que operan activos virtuales, personas que se dedican a los préstamos mutuos, los notarios, los corredores públicos, todos deben saber cuáles son los riesgos que tiene su sector para entonces empezar a generar políticas internas como capacitación, como sistemas automatizados, como auditorías internas y externas para evitar que vengan recursos. En algún momento el presidente López Obrador tiene una frase que dice: lo que no suena lógico suena metálico. Y la idea es que cada uno de los sectores entienda cuáles son sus riesgos, cuáles son las cosas que no suenan lógicas para poder prevenir. Y por otro lado, la idea de generar avisos, reportes por parte del sistema financiero y de generar inteligencia artificial, el machine learning, que permita poder encontrar
esas perspectivas ilógicas dentro del sistema y entonces denunciarlas, tener fiscalías y procuradurías que sean muy combativas en esta materia y sobre todo, insisto, que puedan recuperar los activos, porque la parte central es cómo, si sabemos que la delincuencia opera, y si estamos atacando solo a los sicarios, a los narcomenudistas, a los jefes de las bandas criminales, mientras estas bandas criminales sigan teniendo recursos, van a seguir contratando narcomenudistas o sicarios cada vez más jóvenes y no va a servir para poder atacar el fenómeno de fondo. Lo mencionaste hace rato y vale la pena que volvamos a vernos para platicar extensamente del tema, pero por lo pronto también el lavado de dinero tiene que ver con el tráfico de migrantes, con la trata de personas, ¿no? ¿Qué hacer en ese sentido? Pero es importante ver, evidentemente, las rutas de los recursos. Cuando, por ejemplo, en el tema de los migrantes, los recursos generalmente vienen de Estados Unidos o vienen de Centroamérica, se concentran en Tapachula, y de Tapachula empiezan a surgir hacia varias ciudades por transmisores de dinero o incluso por cuentas del sistema financiero. En el tema de la trata de personas, pues son tragedias humanas, y lo importante es poder encontrar quiénes son estos personajes. En Hidalgo tuvimos un caso de 28 jóvenes colombianas que fueron rescatadas de moteles. 25 optaron por regresar a su país, muchas de ellas sin denunciar, porque lo que eran engañadas, llegaban a México, les quitaban el pasaporte, las obligaban a prostituirse, y como esas tragedias que se vieron en Pachuca, en Mineral de la Reforma, las podemos encontrar en cualquier otra ciudad de nuestro país. Y hay muchas organizaciones de combate a la trata de personas que apoyan dar información, sobre todo para congelar las cuentas bancarias, para que el Ministerio Público judicialice esas carpetas de investigación, no solamente por trata, sino también por lavado de dinero. Yo creo que hay una perspectiva ya real en todas las unidades de inteligencia patrimonial y económica, las fiscalías de los estados, de que hay que combatir esta tragedia humana que es la trata de personas a nivel global. Santiago Neto, muchas gracias por habernos acompañado. No, muchísimas gracias, amigo. Quiero aprovechar este momento, primero que nada, para agradecer el favor de su compañía durante todos estos años en Al Filo. Y también para comentarles que inicio un nuevo proyecto, distintas actividades, siempre de la mano de la gente, por supuesto, por y para ustedes. Muy pronto les platicaré de qué se trata. En este instante les cuento que haremos una pausa en las grabaciones de Al Filo y espero estar muy pronto en contacto con ustedes. Un abrazo cariñoso y por supuesto gracias a ustedes y a todas y todos mis compañeros. Hasta pronto.